capítulo 26, les dije, verso 36 adelante. Si miramos el verso 30 de este pasaje, el 30, dice, y cuando hubieron cantado el himno, ¿ves? Jesús cantaba también. Salieron al monte de los olivos, dice. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar ¿cuántas veces? Sí, como que siempre eso se repite, ¿eh? El gallo a veces canta una vez, 2 veces, pero antes que cante 3 veces o antes que cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Y todos los discípulos dijeron: amén. Dijeron: nosotros igual, ¿no? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo voy. ¿A dónde iba a ir él? A orar. Y tomando a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, comenzaron, Pedro, Juan y Jacob, ¿cierto? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Imagine por favor esta escena. Jesús está con los discípulos, les habla de su muerte, llega la noche, están a punto de tomarlo, él sabe eso, que está a punto de ir a la cruz, y de repente les dice, acerca a Pedro, Juan y Jacob un poquito más, luego le dice: quédense, y se aleja un poco más, y a partir de ahí está él solo. Seguramente debe haber una máquina, ¿cómo se llama? Una filmadora personal ahí, que va a captar lo que Jesús va a hablar a continuación. El asunto es claro: Jesús está solo con el Padre. Y entonces le dice: Padre mío, ahí está hablando, esta conversación es muy íntima, esta conversación es muy crucial. Esta conversación es una de las otras que ha tenido, pero no deja de ser quizá una de las más importantes. Porque seguramente Jesús habló muchas veces sobre este tema y aquí ya está a punto de entrar al consumado es. Y le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? No estamos hablando de ahí que él va a tomar. No, le llama copa a ir al sacrificio de la cruz. Si es posible. Y no solamente piense que va a ser colgado, él va a conjugar sobre sí mismo los pecados de todos los hombres, los tuyos y los míos. El rechazo, las burlas, las enfermedades de todos los hombres de todas las edades vendrán sobre él. Los pecados de los peores vendrán sobre él, los conjugará para que sobre él venga la ira de Dios. Eso incluye hasta la lejanía con el Padre. Incluye el clamor que se oyó en algún momento de las 7 palabras que dijo estando en la cruz. Una es: Dios mío, Dios mío. No la dijo como lo estoy diciendo yo. La dijo en un nivel de desesperación indescriptible. Pero él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él aquí percibe lo que vendrá y habla con el Padre. Y dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, lo que está diciendo es: vengo a cumplir una asignación, tengo que pagar un precio, es terrible el precio que tengo que pagar, pero Señor, quiero cumplirla, ayúdame a cumplirla. La asignación no tiene que ver conmigo, sino contigo, con tu plan, con tu propósito. Permíteme, ayúdame, Señor. ¿Cómo habrá sido esto? ¿Cómo habrá sido el sentir? ¿Cómo estaría Jesús? De hecho, la carga emocional fue tan terrible que dice que las gotas
de su sudor eran como grandes gotas de sangre. Era tan terrible el estrés que no lo podemos explicar o a lo mejor acercarnos a lo que él vivió este momento. Vino luego a sus discípulos, los que tenían que estar intercediendo, y los halló durmiendo. Eso a veces pasa también en otros niveles con nosotros, que los momentos difíciles ojalá esperemos que hayan intercesores, y a veces ellos están durmiendo, a veces nosotros estamos durmiendo en relación a la necesidad que otros tienen. Pero Jesús dice que los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Por eso estamos queriendo de 9:30 a 10:30 estar orando en las mañanas antes del culto acá, una hora. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, el espíritu dice amén, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¡Guau! Ese pasaje quiero que lo tengan ahí. Voy a correr, por favor. Ahora vamos a San Juan, capítulo, pon por favor el pasaje que te dije. Juan, lo tengo aquí, Juan, capítulo, creo que es 12. ¿Encontraste o no, hijo? Sí, ya. Juan 12:24. Mire cómo habla Jesús, que esto también tiene que ver con su asignación. Él dice: de verdad te digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí está encapsulada una verdad tremenda, que por eso es que hemos orado para que Dios nos permita hoy día, por favor, recibir la revelación de lo que significa cumplir asignación. Está hablando precisamente de eso. Está diciendo: yo voy a vengo y en mi asignación, en lo que yo tengo que hacer en la tierra, en la misión que tengo que cumplir, incluye morir. Pero que yo soy como un grano y que si yo no muero voy a quedar solo, pero si yo muero va a germinar una espiga de muchos millones de hijos e hijas semejantes al primer grano, que es Jesucristo. La razón de la venida de Cristo fue extraordinaria. Mis preciosos, cumplir tu asignación puede costarte todo. De esto te voy a hablar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué y para qué estás aquí? No me refiero a aquí, sino aquí en la tierra. Algunos piensan que son producto de un infortunio o porque a la ameba se le ocurrió evolucionar, ¿no? Algunos piensan que están aquí para hacer dinero, estudiar, tener hijos, comprar casas, comprar un auto. Y estas cosas son cosas que hacemos en la vida, pero esa no es tu asignación. Tú y yo estamos vivos para mucho más. Estamos vivos en primer lugar porque fue idea de Dios que naciéramos. O sea, tú no viniste aquí, a ti te pusieron aquí. A Dios le ha placido ponerte aquí y le ha placido escogerte antes de la fundación del mundo para que seas su hija, su hijo. A Dios le ha placido hacernos sus hijos y considerarnos en sus labores. Años atrás escuché una canción muy linda cantada por Danny Baker. Incluso cuando estábamos ahí en Vicuña Maquena hicimos una obra de teatro y la actora principal fue Olga Herrero. La canción era Hay que salir de las paredes. Y decía algo así parecido a esto: hay que salir de las paredes, las calles están llenas de muerto y una iglesia verdadera tiene vida. Vamos, hay que ayudar. ¿Se acuerdan? Hay que salir de las paredes, las calles están llenas de muertos y una iglesia verdadera tiene vida. Vamos, hay que ayudar. Esa canción me emocionaba. Hicimos una obra de teatro. Queríamos hacer ver la urgencia de la hora a nuestra gente en ese tiempo. Que es claro, es que estamos vivos
porque Cristo es nuestra vida. Muchos, sin embargo, no lo están. Hay miles de personas que están muertos sin vida, sin Cristo. En el lenguaje bíblico están muertos en sus delitos y pecados. Así que esa es la razón. Estamos vivos porque alguien más no lo está, y nosotros debemos cumplir nuestra asignación suprema, que es dar a conocer una nueva vida junto a Jesús. Y fíjense que debemos cumplir la asignación de dar vida a alguien más que está muerto en sus pecados, para que nazca de nuevo y conozca a Jesús. Nuestra asignación tiene dos aspectos. La primera es para estar con Él. Hemos nacido para dar deleite al corazón de Dios. Hemos nacido para disfrutar de su presencia, y ese problema que había del pecado, de la separación que había entre nosotros y Dios, lo solucionó, lo resolvió Jesucristo al venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. De manera que los que creemos en Él podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Cuando nos conectamos con Dios, nuestra vida entonces empieza a desarrollarse, empieza a llevar mucho fruto. Nos conectamos con la fuente, nos conectamos con nuestro Padre, y por ende empieza a brotar la vida eterna en nuestra vida. Pero lo segundo es que hemos sido creados también para participar de las labores de Dios, y participar de las labores de Dios es tener el gran privilegio de ser sus embajadores, de ser esas personas que prediquemos el evangelio a toda criatura. Nuestra asignación entonces tiene el tercer aspecto, que yo digo siempre, que es el estar entre nosotros, el amarnos como iglesia, el amarnos como familia de Dios, el considerarnos, el ser fieles a Dios, pero también respetar, amar la casa de Dios. O sea, cuando yo soy un hijo de Dios, cuando Dios me llama a su familia, entonces ya termina mi individualismo. Entonces lo que yo haga bendecirá o afectará a la familia en la cual Dios me ha insertado. Por eso es muy importante el buen testimonio. Por eso es muy importante que yo me consagre, como decía Jesús, yo me santifico a mí mismo, que cada uno de nosotros nos consagremos a Dios para ser fuentes de bendición a los demás, o nexos de bendición a los demás, porque la fuente es el Señor. Entonces debemos cumplir la asignación de dar vida a alguien más que está muerto en sus pecados, para que nazcan de nuevo y nazcan al reino de Dios. Lo que es claro, mi hermano, mi hermana, es que estamos aquí para que tú escuches lo siguiente: que alguien necesita de ti. Alguien me necesita. A Moisés se le necesitó como líder de los hijos de Israel. A David lo necesitaron los israelitas para derrotar a Goliat. Noemí necesitó de Ruth. Faraón necesitaba de un José para descifrar sus sueños. Y tú y yo fuimos planeados por Dios. Fuimos planeados. Nadie tiene lo que nosotros tenemos, lo que nosotros portamos. Toda persona que Dios creó es una bendición y es una recompensa para alguien. Piensa en esto. Es muy importante que comprendas tu valor y cuán significativo tú eres. O sea, Dios te hizo único. 7,000 millones de personas en la tierra. No hay nadie igual a ti. Dios te planeó. Nadie más puede ser como tú. Nadie más puede ser como tú. Alguien entonces necesita lo que exactamente Dios te ha dado a ti. Tú no eres necesario en todos lados, pero alguien está esperando por ti. Ayer me hice un tiempito para ir a visitar a una de mis tías que en este momento es viuda. Mi tío inesperadamente partió, 63 años, y de repente murió. Era inesperado, ni siquiera estaba tan grave, y murió. Entonces, dentro de mis palabras para consolarla a ella, fue decirle: mira, tenemos que pensar que si Dios, porque el único que sabe los días de nuestro nacimiento y de nuestra partida es Dios, tenemos que pensar que si Dios nos ha dejado acá, es porque Él requiere de nosotros, porque aún no hemos terminado nuestra carrera. Tenemos que cumplir nuestra asignación. Y le dije algo más: mira, hay gente que se conecta contigo que nadie más va a poder conectar más que tú. Y hay gente que se conecta conmigo y nadie más puede conectar más que yo. Por eso tenemos que convertir, ella se está acercando mucho al Señor, tenemos que convertirnos en sus agentes, en sus mensajeros, en agentes de cambio. Todo en la Biblia, mi hermano, ha tenido una asignación individual dentro de la gran asignación global.
Todos somos llamados, por ejemplo, en la iglesia para ser como Cristo. Este es nuestro llamado global, pero cada uno tiene algo que hacer dentro de este grupo, dentro de la iglesia, de este llamado global, una asignación individual. En el caso de Abraham, tuvo una asignación diferente a la de Moisés. Y a pesar, por ejemplo, que Josué fue siervo de Moisés, su asignación también fue diferente porque su responsabilidad fue conquistar la tierra y repartirla, no liberar de la esclavitud. Y así es como a Israel, y así es como todos nosotros tenemos asignaciones personales, pero que son distintas unas de otras. A ver, distintas en el sentido de que distintas personas, distintas gracias, distintos dones y obviamente distintas operaciones. Por ejemplo, si tú eres empresario o eres un comerciante o eres dueño de un colegio y ya entregaste tu vida al Señor, obviamente tu empresa, tu negocio, tu colegio también debe cambiar. Así que tienes bastante trabajo por hacer, ya que el reino es para llevarlo todo al gobierno de Jesucristo. Tienes mucho que hacer. Hay gente que se convierte en ellos y no convierte en sus empresas. Todavía no pagan impuestos, falsean cosas. De manera que si te conviertes tú, tiene que cambiar tu negocio, tiene que cambiar tu empresa. Jesús es el mejor ejemplo de cómo realizar bien la asignación. Es frustrante no realizarse lo que uno hace. Así que vamos a encontrar siempre satisfacción cumpliendo nuestra asignación. Por eso la Biblia dice que el que quiera ganar su vida, la pierde. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la gana. ¿Por qué? Porque perdemos nuestra vida en el sentido de que ya no vamos a hacer lo que se nos dé la real gana. Nosotros pensamos que la vida se vive haciendo la real gana. Esa es una equivocación. La vida no se vive haciendo la real gana. La vida se vive conectándose con la fuente, que es toda sabiduría, que es toda vida, que es el que nos da las instrucciones para vivir y nos da plenitud. Entonces, cuando cumplimos nuestra asignación, entonces podemos experimentar de verdad realización. No fuimos creados para vivir separados de Dios. No fuimos creados para construir ni sociedades, ni familias, ni vida separados de Dios. No fuimos creados para construir ignorando el diseño. No fuimos creados para dejar el plano a un lado y hacer por nuestra propia cuenta la construcción de nuestra vida, ¿no? Jesús entonces fue el mejor ejemplo de cómo realizar una asignación. Tu asignación, tú y yo tenemos que saber esto, tu asignación va a requerir, cumplir asignación va a requerir descubrirla, ¿cierto? Ya les hablé, les he dicho, porque tenemos que no olvidarnos de lo otro que hemos aprendido, que hay 3 cosas importantes en la vida: celebrar cuando uno nace esta vida, celebrar cuando uno nace de nuevo, pero celebrar cuando uno descubre su propósito, cuando uno nace a su asignación. Y fíjate, tu asignación, cumplirla, va a requerir tiempo de preparación. Tiempo, diga conmigo tiempo. Fíjese que el tiempo es la divisa de la tierra. Escuche bien, el tiempo es la divisa de la tierra. ¿Cómo así? A ver, el peso es la divisa de Chile, por ejemplo. El dólar es la divisa de Estados Unidos. El franco es la divisa de Francia. La divisa de la tierra es el tiempo. O sea, Dios no te da amigos. Escucha esto. Dios no te da amigos, te da tiempo. Y con tu tiempo invertido, tú haces amigos. Es muy importante entonces entender que el hecho de que estemos aquí 2 o 3 horas es 3 horas no de un relojito que va corriendo, es 3 horas de nuestra vida, ¿no? Así que Dios no te da dinero, te da el poder para hacer las riquezas. Dios no te da amigo, te da tiempo. Y con el tiempo tú trabajas la amistad, porque el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo, ¿no? Él no te dio dinero, Él te dio tiempo. Tú lo cambiaste por papel moneda de tu jefe o patrón. Jesús usó su tiempo para lograr sus propios objetivos en la tierra, para cumplir su asignación. Jesús se preparó 30 años para cumplir su asignación. Fueron 30 años de preparación para 3 años y medio de exposición. Nosotros queremos
Nosotros queremos 3 años y medio de preparación, ¿cierto? Para todo el resto de exposición. Jesús se preparó durante 30 años. Cuando nosotros miramos Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al 8, observe lo que dice, por favor, Proverbios. Después de Proverbios viene Eclesiastés, creo que sí, ¿cierto? Después de Proverbios, Eclesiastés 3 dice, del 1 al 8, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo, de lo que se quiere debajo del cielo, ¿cierto? Todo tiene su hora. Entonces se requerirá tiempo para desarrollar tu relación con tus discípulos. Escúchame, en la aplicación de lo que yo vengo a decir, dentro de la asignación que nosotros tenemos, está el hecho, ¿cierto?, de avanzar el reino de Dios. Y avanzamos el reino de Dios haciendo dos cosas: hacemos discípulos, ¿cierto?, y atendemos células. Básicamente eso es lo que hacemos. Entre semana nosotros como iglesia hemos aprendido a salir de este encierro grande para no ir a meternos a un encierro chico. Salimos de aquí, este lugar se transforma en un centro de preparación. ¿Para qué? Para recibir la inspiración, la unción del Espíritu Santo, a fin de que salgamos a la ciudad y llevemos el evangelio. Pero llevar el evangelio, predicar el evangelio, avanzar el reino implica dos cosas: hacer discípulos, cierto, que es la columna vertebral del modelo discipulado apostólico, y avanzar el reino a través de las casas. Gracias a Dios por las casas que se están abriendo. Gracias al Señor por ustedes, hermanos, que han tenido la valentía, la entrega de abrir sus casas para que cada semana se lleve la presencia de Dios a ese lugar y podamos alcanzar a nuestros amigos. Pero también gracias a Dios por aquellos que han asumido la responsabilidad de que saben que en esta casa uno tiene que discipular máximo 3 personas y dedicarle una vez a la semana a esa persona. Es muy importante. Entonces, para hacer tu célula y que esa célula sea productiva, vas a requerir tiempo. Para construir tu relación con tu discípulo, tienes que ganarle a la agenda, tienes que ganarle a otras cosas y dedicar tiempo para hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios nunca ha sido fácil. Por favor, ponme atención. Estoy hablando de que descubrir asignaciones y responsabilidad de cada uno de nosotros. Tú vas a dar cuenta por la razón por la que estás en esta tierra. Tú vas a tener que estar en algún momento delante de Dios y dar cuenta de por qué estás, por qué hiciste lo que hiciste y dónde invertiste tu tiempo. Cuando Dios le dice a Moisés: ve a hablar con Faraón y dile que tiene que soltar a mi pueblo para que me sirva, para que me ofrezca. Fíjate, escúchame bien, por 400 años Israel había sido un pueblo demandante, demandaba, demen, ¿cierto? Ellos pedían, le daban todo y ellos simplemente construían, le traían la paja, le traían un montón de cosas y ellos hacían los ladrillos. Pero cuando el Señor los saca de la esclavitud, dice: lo más difícil no va a ser que salgan de acá, de Egipto, lo más difícil va a ser que ustedes salgan de esa mentalidad de demandante para que se hagan ofertantes. Así que Moisés va clarito diciéndole a Faraón: deja salir a mi pueblo para que me ofrezca, para que me sirva. Entonces tú y yo, ahora que estamos en el Señor, no somos de esos que vivimos solo demandando. Nosotros somos los que estamos ofreciendo, somos los que tenemos que aprender a brindar nuestra vida para los demás. Dedicar tiempo es dedicar vida. Avanzar el reino de Dios no es así nomás. Avanzar el reino de Dios significará pagar un precio para cumplir la asignación que Dios nos ha dado. Si tú quieres construir economía, tendrás que dedicarte. Si tienes que hacer que tu célula sea productiva, tendrás que dedicarte, ocupar tiempo. ¿Te estás preparando para cumplir bien tu asignación? Porque el tiempo pasa y debes avanzar. Una nueva preparación puede abrir puertas, una buena preparación puede abrir puertas gigantescas. Hay personas que se les da la oportunidad
y por no haberse dedicado, entonces pierden la tremenda oportunidad porque no ocuparon su tiempo para prepararse. La preparación en el Espíritu no es una cosa que viene por venir el día domingo a la reunión. Es porque te consagras al Señor todos los días de tu vida. Allí estaban las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Cuando se oyó que venía el novio, entonces las insensatas descubren que tenían lámpara, pero no tenían combustible. Y se acercan a las prudentes, a las que habían velado, a las que habían trabajado. Y entonces dice, convídenos aceite. Ellas dicen, no, lo sentimos. Ustedes vayan y cómprenla, porque si hay algo que se compra es el combustible. Para que tú puedas tener conocimiento del Señor, la moneda de cambio es tu tiempo invertido en búsqueda de Él. Para que tengas discípulos maduros es tu tiempo invertido en la dedicación de esos discípulos. ¿Cómo compruebas tú que tu trabajo con los discípulos está teniendo resultados? Que cuando viene el hecatombe, cuando viene la crisis, ellos no mueren. La mejor evidencia de que tu trabajo está siendo bien hecho es que ellos no mueren. Viene la crisis, lloran, sufren, todo, y da el viento con ímpetu, y viene la lluvia, pero no caen. ¿Por qué? Porque están establecidos sobre la roca. Para establecerse sobre la roca hay que dedicar tiempo. Entonces, preparación, una buena preparación puede abrir puertas gigantescas. Si Dios te ha dado una visión, el Señor te dice, entonces sé fiel, sigue haciendo lo que otro a lo mejor nadie está haciendo, sigue haciéndolo, porque va a llegar un momento en que Dios te va a dar la oportunidad de mostrarte, y lo que tú sabes va a ser valorado, va a ser bien pagado y va a ser requerido. Por lo tanto, es importante prepararnos, y especialmente preparar, hermanos, a nuestros hijos para el día de su exposición. No puede ser que tengas a tus hijos. Sería muy triste, mi querido, que estés endosando tus hijos al sistema babilónico, endosando tus hijos al mundo, que tú digas, yo voy, pero mis hijos no sé, él decidirá. Tú tienes que saber que afuera no piensan así, afuera ellos los están adoctrinando para que estén pensando que el concepto de familia que enseñó Jesucristo no es. Ellos están diciéndole que sus genitales no determinan si son hombre o son mujer, que ellos pueden determinar en cualquier momento y decir yo soy hombre o yo soy mujer, aun cuando tenga genitales de hombre o de mujer. Ellos no están diciendo ay, que crean lo que crean. Ellos están adoctrinando y trabajando con fuerza. Nosotros, mis queridos, a veces somos personas que creemos que podemos tirar la semilla a un jardín y sin haber abonado, sin haber cuidado del jardín, esto va a florecer hermoso. No, Señor. Tenemos que dedicar tiempo en el florecimiento y en la formación de nuestros hijos. Y nuestra mayor enseñanza es el ejemplo. Que te vean orando, que te vean sirviendo, que te vean obedeciendo, que te vean dando. Y cuando ellos ven, es tu más fuerte prédica. Entonces es importante prepararnos, y especialmente preparar a nuestros hijos para el día de su exposición, ya que no los educamos para nosotros, sino para que sean independientes y felices, ¿no? Así que eso también de que ay, que el chiquito que no se caiga, no, tenemos que soltarlos un poquito, pero obviamente sembrar los principios de Dios, sembrar nuestro amor a ellos. Prepara a tu hija, por ejemplo, para el yerno, para que le vaya bien en su matrimonio y pueda formar una familia. Tú debes orientarla para saber cuándo son los tiempos correctos, tal como María lo hizo con Jesús. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 2, verso 3 al 5, dice, faltando el vino, vino la madre de Jesús y le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, ¿no? Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Finalmente pareciera que María ahí fue usada por Dios para ajustar al Hijo de Dios a su hora, porque de todas maneras Jesús hizo igual el milagro. Fíjense que en esta casa, mis hermanos, a propósito de la preparación para la vida, en esta casa, Comunidad Cristiana de las Naciones, nosotros estamos empeñándonos de verdad en preparar a personas para que cumplan su asignación. Nosotros tenemos esta filosofía, preparamos personas para la vida, preparamos personas para que cumplan su asignación. Usted no tiene excusas. Usted viene acá, pero usted sabe que si usted necesita aprender Biblia sistemática, puede venir los sábados a tomar cualquiera de los módulos de escuela ministerial. Usted puede decir, a mí no me gustan las iglesias tan grandes, usted puede ir a nuestra célula que no es tan grande.
Y ahí usted puede servir haciendo alguna de las cosas que se hacen dentro de la célula. Usted dice, pero que no me gustan tampoco las iglesias medianas. Bueno, tenemos una iglesia chiquitita, el 1 a 1. De manera que no hay excusas, cada uno de nosotros. Y además estamos soñando en grande. Estamos diciendo, bueno, es una parábola nueva para nosotros. Ya vamos a tener la realidad. Ya vamos a tener el mejor edificio. Ya vamos a tener las salas para nuestros hijos, para nuestros juveniles, para nuestros jóvenes. O sea, seguimos avanzando. Ustedes mismos se están dando cuenta cómo nosotros los pastores, que ya pintamos nuestras canas y ya estamos sintiendo algunos achaques en nuestro cuerpo, no estamos durmiendo, ya estamos entregando la estafeta, ya estamos haciendo funcionar a la próxima generación. Y bueno, y entonces, ¿por qué? Porque tenemos una visión de expansión, una visión multigeneracional, que si al Señor se le ocurre venir mañana mismo, nos halle trabajando full, como que nosotros pensábamos que se iba a demorar 500 años, no importa, pero que el Señor nos vea haciendo la obra, invirtiéndonos en personas. Sabemos que la guerra es férrea, sabemos que a veces estamos invirtiéndonos, pero el diablo en distintas etapas aparece en el camino de la gente para que pierda su propósito, para que trastabille, para que pierda, para que se nuble. Y obviamente ahí no tenemos que aflojar, tenemos que seguir creyéndole a Dios que Dios va a hacer la obra en esos corazones, porque nosotros no hemos sembrado para que la gente desista, sino para que siga adelante. Entonces en esta casa preparamos a las personas para que les vaya bien en su asignación. En el caso de Jesús, no solo cuidó de su relación con Dios, pongan atención en esto, sino todo lo que Él cuidó lo hizo para ofrecerlo al Padre como una ofrenda. Y Él cuidó todo. Ponga atención en esto. Jesús no solamente cuidó su relación con el Padre, Jesús cuidó su cuerpo y su sangre para salvarnos. Desde pequeño se preparó para cumplir su misión, para darnos una vida espiritual. Él sacrificó su vida material. A veces nosotros olvidamos esto o lo relativizamos, pero su sacrificio, mis hermanos, también fue físico. Cargó la cruz, derramó su sangre. Y si eso no te dice que cuidar el cuerpo es importante, entonces nadie te lo puede decir. Si no entiendes, si Jesús su cuerpo lo cuidó, lo protegió para ofrecerlo al Padre, si eso no te enseña que cuidar tu cuerpo es importante, entonces no hay por dónde que puedas aprenderlo. Entonces prográmate para entender que tu cuerpo es del Señor. La Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿puedo hacer con mi cuerpo lo que se me dé la real gana? Yo sé que yo me traslado por este cuerpo. He sabido de personas con cientos de sueños que no pudieron cumplir sus sueños porque su cuerpo, no les ayudó. Cuando yo vine al Señor, yo estaba 4 años en la droga. No leí en ninguna parte que diga no fume marihuana. Pero yo entendí, y no dice tampoco no fume cigarrillo, pero yo entendí que si Dios hubiese querido que yo fumara, me hubiese creado con una chimenea acá arriba. Nunca encontré la chimenea, pero lo segundo es que entendí que si quería servir al Señor todo el tiempo necesario, necesitaba proteger y cuidar mi cuerpo. Por eso que al cuerpo, la responsabilidad de cuidar del cuerpo no es de Dios, es nuestra. ¿Qué comemos? ¿Qué ejercicio le damos? ¿Cómo lo podemos contaminar? Toda esa cosa hay que tener pendiente, estar claro de que el cuidado del cuerpo depende también mucho de nosotros. El hermano Carlos Luna estaba a punto de entrar a una cruzada inmensa donde iban a haber muchos milagros. Y dice que cuando estaba en el camarín orando, antes de venir a la plataforma, escuchó al Señor decir: lo que yo voy a sanar en 3 minutos, ellos lo van a echar a perder con sus 3 comidas diarias. A veces es increíble, ¿eh? Yo voy a algunos lugares y se pide así el sándwich, ¿no? ¿Cómo se llama ese que tiene tomate? Chacarero. Ya digo, tráigame un chacarero, ¿sí? Y después pide la pastillita esa, la azuquita, tráigame la stevia. No entiendo. O sea,
se va a meter todo eso, pero no quiere cuidarse, porque uno le pregunta, ¿para qué la stevia? Hay que cuidarse, pues dice. Nosotros nos engañamos. En realidad, cuidar el cuerpo es parte de nuestra responsabilidad y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque hasta cuidar el cuerpo a veces significa de hacerlo descansar, y ahí yo me doy cuenta que de repente no tengo autoridad, pero tengo que pedirle a Dios que me ayude para parar, ¿cierto? Porque a veces te pasa la cuenta. Entonces el Señor Jesús cuidó su cuerpo y su sangre para salvarnos. Desde pequeño se preparó para cumplir su misión. Se preparó para darnos vida espiritual, sacrificó su vida material, ¿no? Y eso nos dice a nosotros que también hemos de seguir su ejemplo. Entonces, prográmate para entender que tu cuerpo es del Señor. Debes cuidarlo y debes servirte, porque tu cuerpo debe servirte para cumplir con tu asignación en la tierra. Fíjense que Jesús sabía con claridad cuál era su asignación. Él no entendía. Él predicaba, oraba, echaba fuera demonios. Cuando miramos ahí en Marcos 1:35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Además, Jesús tenía claro que su misión era darnos vida eterna. Su misión, Él había venido para salvarnos. Ahí en Mateo 18:11 usted encuentra: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Por eso debemos buscar claridad respecto a lo que haremos con nuestra vida. No seas de aquellos que pasan un eterno primer semestre, toda la vida, porque nunca deciden qué carrera seguir o qué decisiones tomar, ¿no? Qué carrera van a estudiar. Tampoco seas de los que inician diferentes negocios y no perseveran en ninguno. Aprendí que uno solo es bueno en aquello a lo que se dedica. Ejemplo, perdonen que seamos referentes, pero desde que somos hemos estado en la misma cosa: hacer discípulos, avanzar el reino. Hacer discípulos, avanzar el reino. ¿Cómo será? ¿Será por acá? No, se hará por este lado. Hicimos una manera así como los neonatos, después eran no sé qué cosa, pero la idea siempre fue y ha sido siempre cumplir nuestra asignación. Uno es solo bueno en aquello a lo que se dedica. Ahora, con humildad digo, nos han pedido que ayudemos, que hablemos en Antofagasta, la comunidad cristiana de Antofagasta. Fuimos a hablar a Calama, fuimos a hablar a Concepción, la congregación de nuestro pastor. Y aun cuando nosotros no podemos decir que todavía tenemos miles y miles, pero de una u otra manera ellos ven que hacemos bien las cosas. Cuando vinieron los pastores de Antofagasta, les traje que conozcan. Entonces, ellos de que entran ven que está todo limpiecito. Si hubiese alguna pared manchada, entonces los conserjes saben que tienen que limpiarla. Lo llevé a las salas donde están los músicos, bien limpiecito, gracias. Lo llevé a la guardería, limpiecito, aleluya. Lo llevé a la casa de oración, limpiecito, ordenadito. Pero teníamos que pasar la prueba de fuego, la zona de los cachureos, que es más allá. Y entramos, y estaba súper ordenado todo. Y ellos dijeron: wow, así. Entonces, yo siempre les digo: este galpón que está acá no es nuestro fin, esto es mostrarle a Dios nomás que lo que hemos podido, mira Señor lo que hemos podido hacer con esta cosita, donde aquí andaban palomas con cola. Pero nosotros vamos a tener algo hermoso, porque Dios ve nuestra fidelidad, de que si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho. Nuestra tarea es ser fieles con la gente que Dios nos ha dado. Por favor, lo que Dios te ha dado, cuídalo, protégelo, porque el diablo no se va de vacaciones. Él trabaja para dañar lo que Él te ha dado. Entonces, es muy interesante lo que viene a continuación. En nuestro caso como cristianos, debemos tener claro que fuimos llamados para
compartir el amor del Padre y dar a conocer a Jesús a todas las personas mediante las células y el compartir la palabra uno a uno. Jesús fue criticado porque se relacionaba con los publicanos y con los pecadores, pero sabía que venía a ellos a salvarlos. Jeremías dice: conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. No es problema que te juntes con los incrédulos, pero no estés cantando su misma canción. No es problema que te juntes con los incrédulos, pero ellos se conviertan a ti, no tú haciendo sus cosas. Marcos capítulo 2 verso 16 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, respondía dando a conocer su asignación, justo para que el corazón de los discípulos no se contaminara. Entonces nuestra iglesia debería de tener un rótulo que diga: bienvenidos los pecadores al arrepentimiento. Bienvenidos los pecadores, para ellos estamos, para todos los que necesitan de Jesús, para todos los que necesitan que Jesús los perdone, porque todos necesitamos que Jesús nos perdone, que Jesús nos limpie y que nos dé una nueva oportunidad cada día. Más, no solo esperamos que personas vengan a nuestra iglesia, ponga atención en esto, sino que obedecemos el mandato de ir y hacer discípulos. Cuando usted vaya saliendo, antes de salir de la puerta primaria, la última de allá, cuando usted entra, mira arriba y dice a continuación: lo que nos espera es nuestro campo misionero. O sea, nosotros tenemos clarito que nuestra misión es llenar esta ciudad de células en el hogar. Llenar células hogareñas, ¿cierto? Llenar esta ciudad de casas Obed-Edom que llevó el arca del Señor. Entonces avanzamos el reino. La iglesia existe para traer a los pies del Señor a toda criatura y así avanzar el reino. Mi hermana, mi hermano, este es el corazón ahora de lo que vengo diciendo. Ve y cumple con tu asignación de predicar las buenas noticias de salvación. Mira, cuando la mujer sirofenicia se acercó a Jesús para pedir su milagro, él le respondió que había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí en Mateo 15:24 enseña, respondiendo él, dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, le dijo que su misión era con los judíos, que su misión primero era con los judíos. Sin embargo, al ver la fe de ella, Jesús ajustó su asignación, ¿no? Lo que nos benefició a todos nosotros. Porque sin ser judío ahora podemos ser salvos, ya que el evangelio fue extendido al mundo entero, por lo que adquirimos el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hasta los demonios sabían quién era Jesús y para qué había venido. Cuando lees Marcos 1:24, Jesús explica, los demonios le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Así decían los demonios. Hoy en día todavía siguen diciendo lo mismo. Ahora, entonces, debemos tener muy claro que esa asignación se ha transferido a nosotros. Jesús nos ha dicho: vayan y hagan discípulos. Les doy el Espíritu Santo y ustedes vayan y echen fuera demonios. Pongan la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Así que atrévase a tener un ministerio sobrenatural. Atrévase a hacer lo que nunca ha hecho para que vea lo que nunca ha visto. Atrévase a orar por los enfermos. Atrévase a orar por el depresivo. Échele fuera la depresión al depresivo. Capaz que haya alguna manifestación ahí, ¿no? Entonces, sin importar cuánto nos cueste o qué sacrificio debemos hacer, nuestra asignación, mis hermanos, debe cumplirse, porque Jesús dijo que hallaremos vida en Él y en su causa. Pero nuestra existencia no tendrá sentido si nos desviamos de esa tarea. Nada es más importante que hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 10, 34 al 39 dice:
no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Un catedrático universitario dijo: les voy a dar la clave del éxito. Y a continuación dijo: escojan una tarea y conságrense a ella. No se olviden que la ley de la concentración dice que uno solo es bueno en aquello a lo que se dedica. Y no olviden que uno de los ataques más severos del diablo contra tu vida, no olvides esto, no va a ser para él llevarte al infierno, va a ser para que tú no cumplas tu asignación aquí en la tierra. Él no pudo meter en la mente de tu mamá que te aborte, por eso estás acá. Él no pudo evitar que un día tuvieras la experiencia del nuevo nacimiento y te encontraras con la salvación, por eso estás acá. Pero Él hará todo lo posible que mientras esté latiendo tu corazón, tú no cumplas lo que tienes que cumplir, para que tu vida no tenga fruto, ¿no? Entonces, el catedrático universitario dijo: les voy a dar la clave del éxito, escojan una tarea y conságrense a ella. Lo mismo te digo, vive para hacer realidad tu visión. Tus dones, tus talentos, tu configuración y tiempo deben ser para el Señor. Por algo Jesús le dijo a la samaritana que su comida era hacer, ¿qué cosa? La voluntad de su Padre, porque Él sacaba sus energías de esta asignación. Él decía: yo tengo una comida que comer, es que haga la voluntad de mi Padre. En otras palabras, cuando hago la voluntad de mi Padre me alimento, me fortalezco, viene el alimento del cielo para mí al cumplir mi asignación. Fue difícil, le costó hasta la última gota de su sangre, pero su recompensa fue más grande porque cambió el destino de la humanidad, cumplió su objetivo y ve en nosotros el fruto de su aflicción. Qué lindo cómo vio Jesús, qué lindo cómo el profeta recibió esta revelación. Dice en Isaías 53:11 sobre Jesús: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por eso nuestro Señor merece nuestra entrega incondicional. Mis preciosos y preciosas, debemos sentirnos dichosos al desgastarnos por servirlo a Él. ¿Va a costar? Sí. ¿Hay que pagar un precio? Sí. Cumplir asignación, hermano, hermana, escúcheme, puede costarte todo. Mira, todo lo importante cuesta, todo. La salvación fue costosa. Mire ahí en 1 Corintios 6:20. La salvación fue costosa. 1 Corintios 6:20. Mire lo que dice. Dice: porque habéis sido comprados por precio de ¿qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son. Glorificad a Dios ¿en qué? En vuestros cuerpos. ¿Y en qué más? En vuestros espíritus. ¿De quién son? ¿Míos o de Dios? De Dios. La salvación fue costosa. La asignación de Jesús le costó la aceptación social. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice a lo suyo, habla de propósito, vino, pero los suyos no le recibieron. Le costó su aceptación social. Le costó todo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Lea, por favor. Es un pasaje que me llamó mucho la atención. Primera de Pedro 1, 18. Mire lo que dice. 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús nos enseñó que sería costoso seguirle. Mateo capítulo 16, verso 24. Mateo 16, 24, mira lo que dice. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa se dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mis preciosos, cumplir asignación a Moisés le costó muchísimo. Hebreos capítulo 11, verso 24. Estoy poniendo estos ejemplos porque no es cosa de Jesús solamente. Mateo 11, 24 dice así. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cumplir asignación a Abraham le costó la comodidad de sus parientes y de su casa. Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a enviar. A Pablo le costó su prestigio y pagó un precio físico enorme. Segunda de Corintios 11. Lea por favor lo que dice, si lo puedes poner en pantalla. Con esto estoy cerrando. Segunda de Corintios 11, 23. Mira lo que dice. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado, ¿qué dice? En alta mar. Dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Por esa razón, mis preciosos, segunda de Corintios 4, 17 dice así. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todos decimos como el apóstol Pablo, segundo de Timoteo 4, 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa fue la manera
de decir consumado es del apóstol Pablo. Un profesor universitario habló a sus alumnos de cuarto año de teología que una de sus compañeras estaba gravemente enferma. Había que ir a verla. A la próxima semana el profesor quedó impresionado. Estaba consternado con la noticia. Nadie había ido a ver a la enferma. Estudiantes de teología. Cuando preguntó cuál había sido la razón, todos dijeron: yo pensé que el otro lo iba a hacer. En realidad, la respuesta debía haber sido que todos fueron. No que yo pensé que el otro lo iba a hacer. Porque eso es lo que llamamos sacarle siempre el cachetito a la jeringa. Siempre estamos pensando que otro lo haga, que ojalá otro lo haga. ¿Sabe qué? Hay algo que no puedes endosar, algo de lo que tú darás cuenta. No importa la edad que tengas, pero tú no puedes endosar. Tienes que ser fiel en cumplir tu asignación. Tu asignación va a ser probada. El cumplimiento de tu asignación tarde o temprano va a ser probada. Porque te digo una cosa, cumplir asignación es estar del lado de la agenda de Dios, pero no cumplirla es parte de la agenda del diablo. Por cada Sansón hay una Dalila. Por cada José hay una cisterna, hay una casa de Potifar, hay una cárcel para impedir que cumpla asignación. Por cada Sansón hay filisteos que quieren sacar sus ojos y cortar el cabello y que muela en el molino del diablo. Por esa razón, mi querido, sé fiel hasta la muerte. El Señor te dará la corona de la vida. Amén.